a unas personas. No pude llegar a ver a las personas y era un lugar donde la pista, el camino no estaba bien señalizado. Y tenía que volver a la carretera. Estaba todo oscuro, no había buena luz, la señalización tampoco era tan buena. Y al momento de salir a la carretera tomo el camino equivocado. Tomo el camino que normalmente los carros salen de la carretera. Y yo tomo el camino para entrar a la carretera, tomo esa vía para entrar. Y cuando estoy a la mitad, evidentemente yo no dije nada para no asustar a mi esposa, para evitar un grito, ni tampoco a la persona que nos acompañaba. Pero a la mitad de la entrada me di cuenta que estaba mal. Y dije, Señor Jesucristo, por favor, protégenos. Porque si un carro salía en ese momento de esa carretera, probablemente su servidor y quien les habla, y seguramente mi esposa y mi hijo hubiéramos tenido algo muy grave que hubiera pasado. Pero felizmente y gracias a Dios pasamos eso. Yo tuve que dar una vuelta, tuve que hacer un poco de malabares para salir nuevamente a la carretera y seguir de frente por el camino que tenía que entrar. Y de pronto, era un día domingo, habíamos venido a dar el culto a Dios y fue donde recordé esta palabra que siempre, todas las semanas recordamos al momento de iniciar nuestro servicio, que es Juan 4:24, cuando decimos, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En ese momento me di cuenta de que Dios en su espíritu está con nosotros las 24 horas. Que Dios en su espíritu está con nosotros donde quiera que vayamos, en lo que vamos a hacer y hacia donde nos dirigimos. Entonces, en este tiempo aún hay mucha gente que dice, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Y es necio decir eso, es necio decir que, o es tener necedad en el corazón decir que no hay Dios. En el Salmos 14:1 la Escritura nos dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Pablo también reconoce que el pecado hará que las personas nieguen su conocimiento de Dios. Las personas muchas veces niegan a Dios no por culpa de ellos, sino por culpa del problema fundamental de Génesis 3, donde el hombre queda separado de Dios. Nosotros somos seres humanos y la mayoría de los seres humanos estamos acostumbrados y vivimos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestras sensaciones, de acuerdo a nuestros pensamientos. Hemos desarrollado mucho el alma y la mente al punto de que nuestro espíritu ha quedado empobrecido. Ha quedado muy pobre nuestro espíritu. En Romanos 1:23 la Escritura dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Nosotros venimos de una tradición muy fuerte en nuestros países hispanohablantes, que es la idolatría. En 1 Corintios 10:20 la Escritura dice que todo lo que nosotros damos como culto, que no es Dios, que es a los ídolos, es a los demonios, dice la Escritura. Hay una corriente espiritual que en el transcurso de las épocas se ha movido en la idolatría, en la cultura idólatra, en la cultura de maldición, en la cultura de pecado, que aparece y que se inicia con el problema fundamental de Génesis 3, con la separación, con el pecado. Es en ese momento que el hombre espiritualmente queda separado de Dios, espiritualmente, y el hombre comienza a vivir de acuerdo al alma, de acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la mente. Por eso cuando Dios pregunta a Adán, Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Adán rápidamente piensa, rápidamente siente, rápidamente dice, fue la mujer. Y Dios va a la mujer y la mujer se fue la serpiente. El hombre empieza a vivir en el alma, las emociones, las sensaciones, el pensamiento, la habilidad para salir de los problemas culpando a otros. Es el problema fundamental de Génesis 3. Ese problema fundamental de Génesis 3 arrastra una corriente de corrupción, de maldad, es Génesis 6. Y todo eso crea una religión organizada, ¿para qué? Para querer ser como Dios, para alcanzar a Dios en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. Y hoy en día el mundo vive de esa forma, En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Constantemente, época tras época, vemos que todos los males se levantan, que las maldiciones se levantan,
las guerras se levantan, los fracasos se levantan. Hay generaciones que pasan, generaciones que sufren, generaciones que no pueden ver la luz. Y hay un problema como que tiene atado al ser humano. Y el ser humano no puede librarse de eso solo. Pero Dios nos da una respuesta genuina para eso. Hay una respuesta genuina. ¿Qué es una respuesta genuina? Una respuesta genuina es una respuesta verdadera, una respuesta pura, una respuesta sin tener ninguna mezcla. Es una respuesta única, la cual es Jesús el Cristo, el Evangelio puro. A raíz de ese punto, nosotros tenemos que vivir en la intensidad de nuestra conciencia como creyentes, que aunque no veamos o no hayamos visto a nuestro Señor Jesucristo en verdad, tenemos que amarle. Tenemos que amar al Señor. Tenemos que amar a nuestros hermanos, tenemos que amar a nuestra familia, tenemos que amar al prójimo. Dile a tu pareja, a tu amigo, a tu hermano que está al lado, te amo con el corazón en Cristo Jesús. Te amo como hermano, como hermana en Cristo Jesús. Pero perdemos ese amor muchas veces, por lo que se grabó en el alma, por lo que se grabó en nuestra mente en el problema de Génesis 3. Porque de repente en nuestra alma se grabó mucha tristeza, se grabó mucho dolor, se grabó mucha frustración. En nuestros pensamientos también se grabaron cosas extrañas y perdemos ese amor en el Señor, en Cristo Jesús, a raíz de ese problema fundamental. Nuestra alma está dañada a raíz del problema fundamental de Génesis 3. Entonces, pero hay algo importante que nos dice primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. David también nos habla del testimonio de los cielos. Dios es un Dios creador. Es un Dios creador. ¿Cuántos decimos amén a esta palabra? Dios creó los cielos y la tierra. David en el Salmo 19, del 1 al 2, dice, es muy bonito esta parte de la Biblia, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Te amo con todo mi corazón, para Grace de Juan. Es muy bonito esto para dedicarle a una persona que amamos. Copiar estos mensajes del bíblico, escribir en una tarjeta. Yo se lo puedo dedicar esto a mi esposa y estoy dando el evangelio con esto. Podemos inspirarnos a través de la palabra de Dios para darle a la pareja, al amigo, a la mamá, al papá, para darnos mutuamente. Podemos inspirarnos a través de la palabra de Dios. Es el evangelio de Jesucristo el que nos enseña a amar a Dios, a amar a Cristo, a amar al prójimo. Pero claro, ya bajando a este mundo terrenal, mirando la realidad que nos rodea hoy en día, hay corazones y mentes que están cegados por el pecado, o que nosotros mismos en su momento estuvimos cegados por el pecado fundamental. Cegados por el pecado fundamental, era imposible ver detenidamente la belleza de un copo de nieve. Ustedes saben que ningún copo de nieve se parece, todos son diferentes. Es como cada gota de la lluvia, cada gota de lluvia o cada gota de agua es diferente. Así es tu vida, tú eres único, no hay nadie como tú. O podemos apreciar también la habilidad de una abeja. ¿Han visto cuando la abeja hacen un panal? Es una tremenda habilidad. La semana pasada estábamos entrando al seminario con el copastor Josué. Estábamos entrando al seminario y en el primer edificio había una tremenda pelota arriba en el techo. Y nos quedamos mirando, una pelota en el techo. No, era un panal de abeja. Era tremendo panal de abeja que había costado tiempo seguramente fabricarlo. Trabajan en unidad las abejas. Trabajan en conjunto las abejas para un bien común. O sin ir tan lejos, nuestra habilidad con nuestras manos. Lo que podemos hacer con nuestras manos. La creación humana es una creación tremenda que recibe miles de bendiciones. Pero entonces cuando creemos que Dios existe, basamos nuestra creencia no solo en una esperanza ciega. Nosotros no creemos en Dios por tener una esperanza ciega, sino por todas las tremendas evidencias que vemos en la palabra de Dios y en la figura de Cristo que ha hecho en nuestra vida. Por eso decimos que Dios es espíritu. Y yo estoy seguro que aquí todos nosotros y todos los que nos escuchan tenemos evidencia de que Cristo es nuestro Cristo. Amén. Y de que Dios está con nosotros las 24 horas. Amén.
tenemos esas evidencias en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros poseemos la respuesta genuina. La respuesta genuina es saber, primero, que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, dice la Escritura. Y la mujer samaritana le dice a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Pero no olvidemos también que la palabra de Dios habla de un ser espiritual que se llama Satanás, que se llama diablo. Que en 2 Corintios 4 al 5 la Escritura dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La palabra Dios está con minúscula en esa parte de la Biblia, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Por amor de Jesús. Si nosotros algo nos tiene que llamar a venir a la iglesia, o algo nos tiene que llamar a servirle al Señor, es ese amor por el Evangelio. Es ese agradecimiento por las cosas que Dios hace en nuestra vida. Es por ese tremendo corazón agradecido y ese espíritu agradecido por las bendiciones que recibimos cada semana, cada día, donde quiera que estamos. Eso es lo que realmente tiene que ser nuestra vivencia, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Si tengo la respuesta genuina conmigo, la cual es Cristo, puedo postrarme de rodillas frente a una ventana, en mi cama, en mi habitación, en una silla, venir a la iglesia a orar, porque tengo a Cristo en mi vida. Cuando enfrenta un problema a mi familia, porque poseo la respuesta genuina, puedo realmente quebrantar todos esos problemas en oración en el nombre de Jesucristo, porque tengo evidencia de que Dios es espíritu, y que si yo le adoro en espíritu y en verdad, es necesario que le adore para ver las evidencias. El que posee la respuesta genuina es aquella persona que puede conectarse con Dios en espíritu. En espíritu. La conexión con Dios tiene que ser en espíritu. No puede ser a través del alma. No puede ser a través del conocimiento, a través de la mente. Es una conexión espiritual. Por eso nosotros cuando nos venimos aquí delante de Dios, decimos: Dios es espíritu. Dios es espíritu porque es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipotente, es todopoderoso, y es omnipresente porque está en todos lados. Entonces, tenemos la respuesta genuina. ¿Para qué? Para conectarnos a través de Cristo, quien es el camino, de forma espiritual con Dios, en espíritu con Dios. En Zacarías 12:1 dice la Escritura: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Acá hay algo bien interesante. Miren, Dios, dice la Escritura, Dios creó los cielos para la tierra. Dios creó los cielos para la tierra. La tierra, ¿para quién? Para el hombre, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Dios crea el cielo para la tierra para el hombre, y el hombre fue creado con un espíritu, ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Es como la del pajarito, el pececito y el arbolito, ¿no? Los peces tienen que estar en el agua, los árboles en la tierra, y las aves tienen que revolotear en los cielos. Si cambiamos ese principio, todo muere. Si sacamos el pez del agua, muere. Si sacamos el árbol de la tierra, muere. Si metemos el ave al mar o a la tierra, va a morir. Entonces, Dios en su creación crea los cielos para la tierra para el hombre, y el hombre fue creado con un espíritu para Dios. Génesis 1, 27, 28. Y podemos ver la creación además en Génesis capítulo 1. Entonces, nuestra conexión con Dios es espiritual. Cuando ocurre el problema fundamental de Génesis 3 en el que el hombre se separa de Dios, ¿qué se separa? ¿La mente? No. ¿Se separa el alma? No. La separación que rompe el engaño de Satanás, la tentación, el problema fundamental, es la separación espiritual del hombre con Dios. Entonces, el hombre, a partir de Génesis 3, el hombre queda muerto espiritualmente. Muerto. Entonces, como está muerto espiritualmente, no puede conectar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No se puede conectar con Dios por la emoción.
No se puede conectar con Dios por el conocimiento. No se puede conectar con Dios por la teología. No se puede conectar con Dios por la filosofía. No se puede conectar con Dios por la religión. No se puede conectar con Dios por ningún otro camino. Tiene que ser por el Espíritu. Entonces, si Dios es Espíritu y nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, no podemos conectar con Dios. Entonces, como no se puede conectar con Dios, el hombre busca otros caminos para buscar a Dios. Y es el hombre mismo que empieza a crear formas distintas de llegar a Dios, y es cuando el hombre crea lo que se llama ¿qué? La religión. La religión. Entonces, si Dios es espíritu, es una definición del ser de Dios. Es una persona invisible que está presente en todas partes al mismo tiempo. Ya lo hemos dicho hace rato. Entonces, Dios envía a Jesucristo para darnos salvación. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre está muerto a causa del problema fundamental de Génesis 3. ¿Y dónde dice la Escritura que el espíritu está muerto? ¿Dónde dice que estamos muertos? ¿Dónde dice? Vamos a Juan 5:24. De cierto os digo, dice el mismo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el que oye el Evangelio, el que tiene a Jesucristo, puede pasar de muerte a vida. El espíritu del hombre está muerto. No hay conexión con Dios. Entonces, la pregunta es, entonces cuando yo no tenía a Cristo y trataba yo de conectarme con Dios, ¿a quién me conectaba? ¿A quién me conectaba? En el mundo espiritual, ¿es frío o caliente? ¿Es blanco o es negro? No puede ser tibio. Entonces, si yo estaba muerto en Génesis 3 antes, y yo buscaba a Dios a mi forma, a la tradición, a la que la religión me enseña, si cuando yo iba a tratar de conectarme con Dios, porque mi espíritu estaba muerto y no era a través de Jesucristo, era a través de otras cosas X, me estaba conectando ¿a quién? A Satanás, al diablo. 1 Corintios 10:20, Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, Génesis 3, el principio, Génesis 3, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, en lo espiritual, cuando el espíritu está muerto, Efesios 2, del 1 al 2, cuando el espíritu está muerto a causa de ¿qué? El pecado fundamental del cual somos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, nuestro padre espiritual es el diablo. El padre espiritual de la humanidad separada de Dios es el diablo, es Satanás, es el Leviatán, el mentiroso, el padre de mentira. Entonces hay una sociedad, una generación que sufre por eso. Problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos. Nuestras familias son afectadas por eso, por esa corriente espiritual que es la oscuridad, que es la tradición, que es la religión. Por esa razón Dios dice en su palabra que es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el hombre para salir de ese estado espiritual de muerte, de pecado? Es recibir a Dios, recibir a Jesucristo. Pasar de muerte a vida, como dice Juan 5:24. En la Escritura, en Juan 4:25, dice la salvación está en el Mesías llamado el Cristo. La expresión el Mesías llamado el Cristo es simplemente una explicación de las dos palabras que significan lo mismo. Mesías, en la palabra hebrea, significa ¿qué? El ungido de Dios, Mesías. Y Cristo es el equivalente ¿a cuál? Al griego. Al griego. Entonces el Mesías es hebreo y Cristo es el griego. El Señor crea un plan de salvación en espíritu y en verdad para que sea necesario adorarle. Y es ahí cuando aparece la figura de Jesucristo. Es ahí cuando el verbo se hace carne. Juan, el Evangelio de Juan habla de la divinidad de Jesús como Hijo de Dios. Entonces, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos, estábamos malditos, estábamos en desastre, estábamos en maldición, espiritualmente estábamos en un estado deplorable, espiritual, totalmente, pero de pronto Dios crea un plan de salvación para
enviar a Jesucristo para que el Espíritu, para que nuestro Espíritu, no nuestra carne, ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, no, nuestro Espíritu vuelva a conectarse con Dios. Repito, Dios hace un plan de salvación no para que nuestra alma, nuestra carne, ni nuestros pensamientos se conecten con Dios, sino para que nuestro espíritu vuelva a conectarse con Dios. El espíritu. Es por esa razón que en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Yo hubiera dicho: amén, Señor. Amén. Amén. Porque yo soy débil en mi carne, soy débil en mi alma, soy débil. Yo no puedo ganar la salvación por mí. Yo he visto un poco las noticias de los países, de las iglesias, y no es esa manera de crítica, pero veo que muchas iglesias dicen, y eso hemos compartido aquí, dicen: haz pacto con Dios, ¿no? Como que hay que pagar para que Dios te escuche, para que Dios haga un milagro, para que Dios haga cosas extraordinarias, señales, milagros. Pero de pronto, mirando la historia, digo: wow, lo que la iglesia está haciendo está cayendo en el mismo sistema de las indulgencias hace siglos atrás. La iglesia universal también hacía lo mismo. La iglesia católica, para ganar la salvación había que pagar unas indulgencias. Entonces, si la iglesia dice pacta con Dios para tener la salvación, y siglos atrás nos dicen las indulgencias, tienes que comprar las indulgencias para tener la salvación, entonces es la misma corriente, es la misma desesperación, es la misma religión. Entonces, ¿en qué se diferencia el cristiano hoy en día? ¿En qué tenemos que diferenciar nosotros como pueblo de Dios hoy en día? ¿En qué tenemos que diferenciarnos nosotros como hijos, como hijas de Dios hoy en día? ¿En qué nos tenemos que diferenciar? En nuestra relación con Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo que va a cambiar lo que grabó el alma y la mente en Génesis 3. Eso es lo que va a cambiar nuestro estado espiritual. Y no hay que fiarnos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3:5. Por más conocimiento que uno tenga, por menos conocimiento que uno tenga, por más capacidad que uno tenga, por menos capacidad que uno tenga, no hay que confiarnos en eso. Tenemos que orar y conectarnos con Dios en espíritu y en verdad, porque eso es la esencia, es el motor de la vida del creyente. El espíritu es la parte más importante de la vida de un creyente. Es el espíritu. Es el espíritu. Entonces, en Romanos 10, del 9 al 10, el Señor nos da el método para volver a Dios y nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Entonces, cuando nosotros aceptamos y confesamos a Jesús como el Cristo, confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Y nuestro espíritu vuelve a tener la conexión divina con Dios. En espíritu. En espíritu. ¿No es tremendo esto? Es tremendo. Porque cuando una persona está enferma físicamente y su espíritu, a través de Cristo, se vuelve a conectar con Dios, puede sanarse. Puede sanarse. Cuando una persona grabó en el alma muchas cosas indebidas o en el pensamiento y su espíritu se conecta con Dios, empieza una restauración, empieza una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas quedaron atrás, ahora todas son hechas nuevas. Empieza una transformación, una restauración en el hombre, a raíz de solo Jesucristo, a raíz de la respuesta genuina. Es tremendo lo que el Señor nos enseña a través del Evangelio. Y no solamente queda ahí, sino que el mismo Jesús le responde a la mujer y le dice: yo soy, dice Jesús. En el Nuevo Testamento es Jesús, en el Antiguo Testamento es Jehová quien le dice a Moisés en Éxodo 13:14: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío. ¿Quién está contigo? El yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jehová Dios. ¿Quién es el yo soy en el Nuevo Testamento? Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En 1 Corintios 3:16 dice que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Entonces hay una relación espiritual con Dios. Y lo grandioso es que esa relación espiritual es línea abierta. Es línea abierta. Es línea abierta. Puedes llamar a Dios 24 horas al día, en el nombre de Jesucristo. Puedes comunicarte con Dios en cualquier lugar donde tú te encuentres. Puedes comunicarte con Dios en cualquier país. Puedes comunicarte con Dios en la circunstancia en que te encuentres. Puedes comunicarte con Dios en pensamiento. Puedes comunicarte con Dios hablando. Puedes comunicarte con Dios desde lo más profundo de tu corazón. Ese es el evangelio que poseemos. Es una respuesta genuina. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo venció al mundo. Entonces, solo Jesucristo puede vencer todos los problemas. Porque si en el mundo en que vivimos hay problemas, y la Escritura dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, quiere decir que el único ser espiritual que puede solucionar todos los problemas en esta tierra es Jesucristo. Porque solamente en Él está la vida eterna. Es la respuesta genuina. Jesucristo es la respuesta genuina. Es la respuesta verdadera. Es solo la respuesta. Es una respuesta sin mezcla. Entonces, si yo sé que ahora soy un hijo de Dios, que tengo la respuesta genuina y que puedo conectarme con Dios en espíritu y en verdad, y que puedo adorarle en espíritu y en verdad, ¿qué nos puede detener para hacer la evangelización? ¿Qué problema en tu vida te puede detener para cumplir el plan de Dios? ¿Habrá algo para el pueblo de Dios, para el creyente, para el Hijo de Dios, que pueda parar el plan de Dios si yo tengo, o si nosotros tenemos una relación espiritual con Dios en Cristo Jesús? No hay nada que pueda parar eso. Hoy nos acompaña Juan y su esposa, que están atrás. Juan es chef de comida peruana. Y un día habló por teléfono. Él hace un rico seco de cordero peruano. Y otros platos más. Pero mi preferido, o el que más me gusta cuando él prepara, es el seco de cordero. Y un día él me dice, me encontré con un chef de otro país y me pidió la receta para darle de los platos que yo había hecho. Y me dice, y yo le pregunté, y se la di, me dice, ah, bien. Sí, le dije, mira, haz esto, haz lo otro, haz esto, haz esto, haz esto. Y yo le dije, ah, chévere. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué leíste? Le dije. Porque, bueno, con humildad y modestia, me dijo, porque yo sé que la única persona que puede preparar el seco de la forma como sale, soy yo, me dice. Así que yo le puedo dar a él la receta bien para que la expanda, ya conocida más la comida peruana, pero difícilmente esta persona lo va a hacer como yo lo hago. O viceversa, ¿no? Si él hubiera pedido a este chef, también. Entonces, es algo genuino que él tiene. Es algo verdadero que lo que él posee. Es algo que Dios le ha dado solamente a él. Igual nosotros. Dios nos ha dado a nosotros algo genuino, algo verdadero. Algo que nosotros podemos desarrollar dentro de Cristo, dentro del Evangelio, para la evangelización. Es la respuesta genuina cuando nos conectamos en espíritu y en verdad, la que obra. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El espíritu de Jehová llegó ¿sobre quién? Sobre David. Cuando aceptamos a Jesucristo, el espíritu de Jehová llega sobre nuestra vida. Llega sobre nuestra vida. Segunda de Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Con nuestro espíritu. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, esta semana y el resto de nuestra vida, conectémonos con Dios en espíritu. No con nuestras emociones, no con nuestros pensamientos, no con nuestra alma, no con nuestra mente. En espíritu. En espíritu.
Nuestro mayor potencial está en poseer el Espíritu Santo de Dios. Es el mayor potencial del creyente. Señor, tu Espíritu Santo está en mí, ese es mi mayor potencial. Ese es el misterio, el evangelio que está en mí. Puedo ver lo que otros no ven. Puedo hacer lo que otros no pueden hacer. Puedo ir a donde otros no pueden ir. La parte más importante de nuestro ser debe ser nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Yo estaba meditando un poco esta semana en esta palabra y decía entonces, el Espíritu de Dios. Y viene la pregunta, ¿quién contiene a quién? ¿El cuerpo contiene el espíritu o el espíritu contiene al cuerpo? ¿No? Porque si somos hijos de Dios, nuestro nivel debería ser que nuestro espíritu contenga nuestro cuerpo, que nuestro espíritu contenga nuestra mente, nuestros pensamientos, que nuestro espíritu realmente nos enseña a descubrir esas cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros. El Espíritu Santo de Dios, porque la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Entonces, si nosotros espiritualmente nos comunicamos con Dios, hay obras que se levantan en nuestra vida. ¿Y cómo nos comunicamos espiritualmente con Dios? A través de la oración. A través de la oración. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchos creyentes de repente están desanimados o no tienen fuerza porque no se conectan espiritualmente con Dios. Nosotros, si vivimos una vida de fe, conectados espiritualmente con Dios 24 horas, haciendo la oración marcada en nuestra vida, teniendo un tiempo de oración para comunicarnos con Dios en espíritu. Señor, tengo esta situación en casa, tengo esta situación en mi trabajo, tengo esta situación en la sociedad. En el nombre de Jesucristo, dame plenitud del Espíritu Santo, dame sabiduría en el Espíritu Santo para poder lidiar, para poder llevar esto. Esta semana tengo una semana cargada, desde el lunes hasta el sábado, cargada, físicamente, mentalmente, va a ser muy dura esta semana. Ahí nos sentamos, Señor, o nos postramos delante de Dios. Señor, esta semana tengo este horario, está muy difícil físicamente, está muy difícil mentalmente, humanamente, pero en oración me conecto espiritualmente. Padre, dame fuerza espiritual, guíame a través de tu Espíritu Santo, obra a través de tu Espíritu Santo. No permitas que mi fuerza física, que mi cuerpo desmaye, que no me bloqueo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el Señor tiene que obrar a la voz de sus hijos en el nombre de Jesucristo. Entonces, hay una obra que se levanta cuando entramos en oración, cuando nos conectamos con Dios en espíritu y en verdad. Y no solamente es cuando damos el culto aquí, podemos tener también un culto personal en casa. Pueden ser 5 o 10 minutos. Podemos ver de qué manera hago el culto personal en casa. Por ejemplo, lo que yo hago es poner de repente una adoración, una alabanza que te guste, la que más te guste, una adoración. Recuerdo el mensaje de la semana, leo la palabra de la semana. Por ejemplo, hoy tocó Evangelio de Juan, del 4, 24 a 26, o el mensaje de la mañana a través del mediodía. Y leo eso, leo la palabra de Dios. Y yo también aconsejaría que hagamos algunos apuntes también cuando vengamos los domingos, para que eso nos ayude a seguir nuestra vida espiritual, a conectarnos espiritualmente con Dios en la gracia que recibimos. O trato de recordar cuál fue la gracia que recibí, de qué me habló el mensaje. Me habló que Dios es espíritu y que si adoro en espíritu y en verdad es necesario que le adore. Acuerdo eso y digo, mi conexión espiritual es a través de solo Jesucristo, quien me da la salvación. Y cuando oro en el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios se moviliza, me protege, obra. Y por 5 minutos medito en eso. Veo el horario que tengo en la semana. Veo el horario que tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Este es mi horario y cada día, Señor, tengo esto el día de hoy. Y con eso voy orando, Señor. O de mis hijos tal vez, si es que los tenemos grandes ya. De los hijos. O si hay algún familiar que está en una situación difícil, oramos. O a un miembro de la iglesia, se ora en esa dirección. Y vamos a ver en la semana
y de acuerdo al plan de Dios, cómo el Señor va a hablar a través del Espíritu Santo. Es un culto de oración marcada que podemos tener diariamente y va a ayudar a fortalecer nuestro espíritu, porque lo maravilloso de esto es que cuando entramos en oración aparecen respuestas por adelantado. Amén. Eso es lo maravilloso de esto. Cuando entramos en oración aparecen respuestas que no pedimos. Aparecen respuestas que no pedimos. Y cuando entramos en oración aparecen respuestas eternas para la gloria de Dios. Entonces, esa es nuestra relación, nuestra comunión espiritual con Dios. Y no tengo que sentir nada, no tengo que caerme ni nada. Es una conexión espiritual con Dios. Una conexión sana, con un Dios sano, con un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que obra a través del Espíritu Santo. Entonces, hoy nosotros tenemos que tomar la determinación de conectarnos con Dios en espíritu, solo a través de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Creer en el Evangelio puro, compartir el Evangelio puro, tomar el Evangelio puro, poseer el Evangelio puro. Porque si no eres tú, entonces ¿quién será? Porque si no es con el Evangelio, entonces ¿con qué lo haremos? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo lo haremos? Es hoy que el Señor nos llama a ser adoradores en espíritu y en verdad, como hijos e hijas de Él. Amén. Good. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia, por tu amor, Señor, porque aún siendo pecadores enviaste a Jesucristo para morir por nosotros. Señor, que a partir de hoy para adelante podamos siempre adorarte en espíritu y en verdad, tener una conexión espiritual en el nombre de Jesucristo, Padre. Quebrantamos, Señor, toda la fuerza de las tinieblas, toda la fuerza, Señor, de la oscuridad, en el nombre de Jesucristo sobre nuestras vidas, nuestra línea familiar y nuestras naciones que representamos, hispanohablantes en este lugar y en el mundo entero. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.